Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Quiero compartirte un mensaje que el Señor habló a mi corazón y me bendijo mucho. Así que quiero compartirlo contigo. Para eso vamos a leer en Marcos 5:21 en adelante. Marcos 5:21 en adelante. Y leemos la palabra para la gloria de Dios. Y dice así la palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Gloria a Dios. No temas, cree solamente. Aquí vemos en este pasaje vemos dos personajes, vemos a Jairo y vemos a la mujer del flujo de sangre. Yo te quiero hablar de Jairo, que fue quien Dios usó para hablar a mi vida, y es de quien te quiero hablar. Y vemos a un Jairo que deja a su hija agonizando, que deja a su hija moribunda para ir a buscar a Jesús. Vemos un Jairo que dice la palabra que le rogaba a Jesús que fuese y pusiese las manos sobre su hija. Y vemos un Jairo que logra que Jesús lo acompañe. Vemos un Jairo que logra que Jesús vaya con él a la casa y poder sanar a su hija. Estaba la fe en Jairo de que Jesús podía sanar a su hija. Y cuando Jairo va con Jesús, quizá Jairo iba contento, quizá Jairo iba esperanzado, iba con mucha expectativa, porque iba con Jesús y él tenía fe que si iba con él, el milagro de su hija iba a ser hecho. Y el Señor me hablaba lo siguiente y me decía, me ponía en mi corazón: quizá antes de que viniese todo esto que se ha venido, toda esta crisis mundial, toda esta crisis a causa de la peste, quizá en tu vida tú habías iniciado algo, quizá tú habías iniciado un proyecto, quizás tú habías iniciado un empleo, quizás tú habías determinado congregarte juiciosamente, quizá tú habías determinado iniciar un discipulado, afirmarte con Dios. No sé qué estaba en tu vida iniciado antes de que todo esto aconteciera. Quizá tu proyecto iba viento en popa, estaba en el mejor tiempo, tu empresa, tu empleo. Y no sabemos, o yo no puedo saber cuánto te costó llegar hasta donde estabas antes de que esto iniciara, de que toda esta crisis se manifestara. Quizá eso que había iniciado en tu vida te costó muchos días de oración, te costó sacrificio, te costó esfuerzo.
A Jairo dice la palabra que Jairo le rogó mucho a Jesús para que Jesús fuese a la casa y visitara a su hija. No sé cuánto te costó a ti eso que Dios inició contigo. Y vemos luego entonces que cuando Jairo va con Jesús, dice que se atraviesa una mujer, la mujer del flujo de sangre. Todos conocemos este pasaje con la mujer del flujo de sangre. Se atraviesa y Jesús atiende a esta mujer. Jesús atiende a esta mujer porque esta mujer ha tocado su manto, como lo dice la palabra, y salió poder de Jesús y esto llamó la atención de Jesús y Jesús la atiende. Y Jesús está hablando con esta mujer y esta mujer le está contando toda su vida, todo lo que ha padecido. Imagínense Jairo. Jairo, después de rogar a Jesús y lograr que Jesús viniese con él, viene y se atraviesa esta mujer. Imagínense ese tiempo de espera, porque el asunto de la hija de Jairo era un asunto de vida o muerte, era un asunto urgente, no podía esperar, cada minuto contaba. Y vemos entonces que se atraviesa algo en el milagro de Jairo. Y de pronto tú dices, bueno, y ahora esto se atravesó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso que Dios había iniciado en mi vida? ¿Qué pasó con eso que estaba iniciado en mi vida? ¿Será que Dios ahora ya no va a atender? ¿Será que Dios ahora lo más importante va a ser esto que está aconteciendo y lo mío ya no va a ser importante para el Señor? Y mis sueños y las promesas ya no van a ser importantes para el Señor. Pero aquí vemos la respuesta en este pasaje. Y dice la palabra que mientras Jesús hablaba con la mujer, llegaron de la casa de Jairo a decirle que su hija había muerto, que ya no molestara más al maestro. Pero me encanta Jesús, me gusta Jesús, que Jesús interrumpe, porque dice la palabra, mientras él aún hablaba con esta mujer del flujo de sangre, él interrumpe la conversación con la mujer y le dice a Jairo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Y era lo que el Señor ponía en mi corazón y es lo que te quiero compartir. No temas, solamente cree. Luego dice la palabra que Jesús continúa con Jairo, va a la casa de Jairo y hace el milagro de sanidad a la hija de Jairo. Así el Señor me ponía en mi corazón. Esto que está aconteciendo es necesario. Vemos un mundo volcado a Dios. Es necesario esto que está pasando. Hay unos planes que están por encima de todo. Pero aunque haya planes grandes, eternos, que abarquen toda la tierra, Él no se ha olvidado de lo que inició en tu vida. Él no se ha olvidado de lo que inició en mi vida. Y Él lo va a continuar. Tienes que creer. Tenemos que creer que Él lo va a continuar. Por eso este tiempo es un tiempo de buscarle. Es un tiempo de no desconectarnos. ¿Qué tal que Jairo se hubiese molestado por esa interrupción de la mujer? Y Jairo dice, no, este ya no va a ir, yo me voy mejor para donde mi hija. A ver qué puedo hacer. Pero no, Jairo se quedó ahí esperando. Y es el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo. Tú y yo tenemos que estar en este tiempo buscándolo a Él, conectados con Él. Mujer, hombre de Dios, no te desconectes de Dios. Ahora es cuando más tenemos que buscarlo. Ahora es el tiempo en el que nosotros tenemos que levantarnos. Porque el Señor no ha parado su obra en nuestra vida. El Señor va a seguir y ha seguido trabajando en ti y en mí. ¿Cuántas cosas en estos días ha podido aflorar de tu corazón? ¿Cuántas cosas de pronto han salido que tú desconocías que habían? No es un tiempo perdido. Dios está haciendo una obra en la tierra. Dios quiere manifestar su poder en la tierra, pero Dios también lo quiere manifestar en nuestras propias vidas, en cada vida. Por eso es un tiempo de mantenerse conectado con Él. No pares. Lo que habías determinado para tu vida cambiar, establecer, el pecado que habías determinado dejar, aquello que habías determinado apartarte, aquello que tú habías determinado antes de que esto viniera, tienes que continuarlo porque el Señor está contigo. El Señor interrumpió la conversación con la mujer del flujo de sangre para decirle a Jairo, no temas, cree solamente, yo estoy contigo y voy a ir contigo. Así el Señor nos dice hoy. No te desconectes,
No te desconectes, no temas, cree solamente, pero no pares de buscarlo, porque es en su presencia, como nos enseñaba el apóstol, en su presencia se define todo. Todo se define en su presencia y su presencia está contigo y su presencia está conmigo. Así que esta noche o esta mañana, a la hora que escuches este mensaje, te bendigo en el nombre de Jesús y te animo a que lo busques más y más. No hay excusas en estos días. Hay momentos para buscarlo. Hay momentos especiales que tú puedes agendar para buscarlo durante el día. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga más, te cubra con su mano toda poderosa. Un abrazo para todos.